Bueno, como les decía, arrancamos en nuestra clase pasada el módulo de acondicionamiento eléctrico, tensiones débiles, que era el resto que nos quedaba de tratar del módulo eléctrico para completar el módulo. Nosotros esperamos, ¿no?, que de esta sección del módulo ustedes aprendan a conocer los distintos sistemas de tensiones débiles, que conozcan sus componentes, que conozcan modalidades de conexión, aunque sea sucintamente, simplemente para actuar en obra o para actuar en proyecto o por estar lidiando con un proceso de diseño o de obra en edificios y arquitecturas complejas, como les podrá tocar trabajar a alguno de ustedes. Sobre todo conocer sus incidencias en la arquitectura. Un poco hablamos de experiencias personales acerca de la incidencia que estos sistemas tienen en nuestra vida diaria, ¿no? Desde prácticamente no existencia hace 30 años hasta lo que es ahora nuestra forma de vivir y nuestra permanente conexión con estos sistemas, aunque nosotros evidentemente no los veamos, y para el usuario evidentemente es muy importante que todo esto funcione de manera correcta, y esto tiene su correlato en la arquitectura. Poder diseñar esquemas primarios en programas arquitectónicos, definir los impactos en el edificio, dónde van a estar los tableros, si van a haber salas o centros de procesamiento de datos, dónde van a estar ubicados estos elementos. Bueno, prever en la instalación de un edificio que estos sistemas puedan operar de manera que el sistema opere para, y que nos dé las prestaciones para las que fue diseñado, y no que opere de manera forzosa, porque bueno, no se han previsto los espacios o no se han definido correctamente los lugares donde se van a instalar los distintos componentes del sistema, y bueno, y el sistema opera de manera incorrecta. Esto sería un gasto, le diría, una muy mala inversión, porque no vamos a obtener lo que deseamos, además de que en nuestra vida presente y en determinados programas esto resulta vital, y bueno, estaríamos haciendo una mala arquitectura en ese sentido. Bueno, quisiéramos también generar interés en el tema, que ustedes vean su proyección en el presente y en el futuro de los edificios y en los entornos urbanos. Nos detuvimos poco en esto en la clase pasada, pero mucho se habla, y bueno, el urbanismo es una parte importante del diseño arquitectónico. Capaz que a ustedes en algún momento le toca lidiar con programas urbanos o trabajar dentro de la administración municipal en algún tema relacionado, disculpen, a esto. Y bueno, el control de tráfico es un sistema que se puede ubicar, o que podemos pensar que está dentro del tema de tensiones débiles. La seguridad urbana también es un tema que nosotros podemos situar dentro de estos sistemas, y muchos otros más que ahora no me vienen a la mente, pero hasta sistemas de monitoreo de calidad del aire podría ser otro sistema que podría entrar dentro de esto para tomar de pronto determinadas acciones sobre el tráfico. Por ejemplo, Montevideo es una ciudad donde ha crecido mucho el parque automotor, no al punto, capaz que por su situación geográfica, de lo que pasa con grandes urbes en el mundo y acá en la región también, que tienen efectos bastante negativos acerca de la contaminación del aire. Pero fíjense que con información relevada, ubicando los sensores correctos en los lugares apropiados, luego de un análisis, uno podría tener información y datos que podría llevarse a un sistema de programación que me controlara, por ejemplo, el tránsito para evitar emanaciones, o por ejemplo que me controlara el tránsito para lograr una mejor agilidad y no y evitar embotellamientos. Y de ahí, infinito. Ni hay que hablar de sistemas de control de iluminación a nivel urbano. También de esto capaz que no voy a profundizar demasiado, pero lo habló Juan Carlos. La incidencia de la iluminación artificial en el sistema natural, y cómo luego de pasar por varias análisis, y cuando apareció el LED incluso y cambió hasta la coloración de esa iluminación que venía con otro tipo de lámparas y otro tipo de reproducción cromática, cómo eso podría llegar a afectar la biota, la biología, incluso la de nosotros mismos, nuestro ciclo circadiano. Y bueno, a través del análisis o a través de parámetros adecuados se podría controlar la iluminación considerando esas condiciones.
Y de ahí se abren un millón de posibilidades, muchísimas cosas para analizar y para aprender, de las cuales nosotros vamos a ver apenas un pantallazo y lo básico, ¿no? Yo les he comentado y les he insistido que, bueno, que uno puede este, ser un buen arquitecto sin saber demasiado de esto, o bueno, un arquitecto de renombre sin ser un especialista en instalaciones y haber no ser un experto en todo esto, pero sí va a tener evidentemente falencias de acuerdo a cómo se presenta la vida ahora y las necesidades que hay de este tipo de sistemas en los edificios. Entonces, bueno, vamos a tener esa falencia que vamos a tener que compensar. Siempre vamos a tener al lado nuestro a especialistas en la materia o entendidos en el tema, sobre todo en este aspecto que tiene que ver mucho con la electrónica, pero sin duda el diálogo va a tener que ser fluido y nosotros vamos a tener que llegar a un entendimiento y poder lidiar con estos sistemas de manera adecuada. Obviamente, y voy a insistir en esto, insisto fuertemente, lean el manual de tensiones débiles. El desarrollo de manuales didácticos para nosotros, a partir del módulo, digamos, de acondicionamiento eléctrico, nos queda en realidad algunas cosas por completar en algunos de los temas que cubre el curso. Se ha sentido la necesidad de escribir para profundizar. Las clases son cortas, los PPTs no pueden ser tampoco cargados de texto, no tienen ese sentido. El PPT tiene un sentido como ilustrativo y para que uno pueda tener un relato en la clase. Y bueno, después tener algo que uno pueda leer más tranquilo, que pueda fijar conocimientos, que traiga información complementaria y que permita linkear entre lo que nosotros sabemos de nuestra vida diaria y lo que nosotros hacemos, o lo que ustedes hacen, mejor dicho, a nivel de otras unidades curriculares, sobre todo proyecto, taller, y poder tener estas consideraciones, e incluso les diría tanto el marquillo de instalaciones eléctricas como el manual de emergencia, como este manual de tensiones débiles, y otro que vamos a empezar a mencionar bastante a partir de la semana que viene, que es el manual de apoyo para la parte de incendio, con esas bibliografías que resumen un montón de otras cosas, ustedes van a ser capaces de tener literatura o material de referencia para proyectar. Y esto consideramos que es algo importante. Nosotros vimos un plano que yo ahora voy a traer de vuelta, el número 2, que es un laboratorio que es un edificio bastante complejo, para mostrarle algunas cosas de las que vimos en la clase pasada. También recordarán que nosotros, cuando hablamos de tensiones débiles, hablamos de tensiones eléctricas menores a 50 voltios. Nosotros vimos potencia, que ya hablamos de tensiones en edificios de 230 o de 400 voltios, monofásica y trifásica, y en la ciudad más altas, en tensiones medias o altas, y bueno, obviamente desde los puntos de generación de la energía, tensiones muy superiores. Nosotros no vamos a entrar, o no entramos directamente en alta tensión, y lo que es la infraestructura eléctrica sí la mencionamos porque nosotros tenemos que conectarnos a esa infraestructura y esa red para proveer de energía al edificio. Bueno, es necesario que ustedes manejen o sepan de qué estamos hablando. Los sistemas estos de tensiones débiles son capaces de trasladar de un punto a otro información en un conductor aislado que está diseñado específicamente para ello, y nosotros lo denominamos cable. También esto está mencionado en el manual en la página 2, o sea, a partir de ahí ya pueden empezar a leer sobre esto. Vamos a hablar también brevemente en la clase de hoy de este aspecto. Vamos a ver mucho sobre servidores de esa infraestructura. Nosotros, esta fue una pregunta que hicimos con algunos, y veo algunas caras que estuvieron en la clase pasada, digo, y vamos a volver a traerlos hoy seguramente, de qué es el significado de la nube o qué correlato arquitectónico y qué significa para el arquitecto tener esto. El tema de redes inalámbricas y redes físicas, de por qué uno no podría conseguir una solución 100% inalámbrica, que hoy parece imposible, pero de pronto en un futuro cercano sí sea posible a mediano y largo plazo. Y el encuadre o abordaje de este tema, cómo lo vimos a encarar. Nosotros vimos redes de datos y comunicaciones la clase pasada.
y nos centramos mucho en un sistema que se llama sistema de cableado estructurado, que puede reunir en un único sistema todas las que siguen, o sea, telefonía, datos, control de acceso y control cerrado, circuito cerrado de televisión, en un mismo sistema cuya infraestructura permite simplemente en un lugar, en el rack, donde están todos concentrados, todos estos elementos en forma, ¿no?, rackeable, o sea, son centrales telefónicas o datos o servidores que están especialmente hechos para ser rackeables. A través de este sistema de cableado estructurado, nosotros podríamos otorgar un sistema flexible donde en los puestos de trabajo otorgar distintas acometidas que podrían transformarse en cualquiera de estas cosas dependiendo de las funciones que cumpla el operador. Sí, igual vamos a encontrar sistemas de telefonía, sistemas de datos y sistemas de control de acceso o circuitos cerrados de televisión en forma independiente, pero la tendencia y lo que ustedes van a intentar hacer en un edificio, obviamente de nueva planta, ¿no?, un proyecto desde cero, es ir a un sistema de cableado estructurado por las prestaciones que este sistema da. Puede ser algo, desde algo muy simple a algo muy complejo, ¿no?, dependiendo de la escala del edificio, lo que nosotros queramos lograr. Nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que son redes de control, sistemas de control inteligente, domótica, miótica y robótica. Y me adelanto hacia ese lugar. No sé si les quedó alguna duda de lo que vimos la clase pasada, algún comentario que quieran hacer, algo que vieron en la hora del lunes a hoy y que me quieran preguntar. Yo tengo una pregunta. Dale, La fibra óptica lo que transporta son pulsos de luz, ¿no? exactamente. Eso también se puede considerar tensiones débiles Sí, sí. Y porque hay no es electricidad, digamos. Claro, exactamente, pero a su vez, o sea, la capacidad que tiene la fibra óptica de transmitir información es la que y a velocidades muy altas es la que la hace apropiada para ese uso. Y hay elementos electrónicos, que no vamos a entrar en el caso, que traducen, por decirlo de alguna manera, pulsos de luz en pulsos eléctricos. Entonces, no vamos a entrar en como es a deshilachar de esto minuciosamente, pero sí es posible a través de esos elementos de interconexión, diríamos, cobre fibra óptica, traducir de alguna manera esos pulsos de luz en pulsos eléctricos. Recordando siempre que estamos hablando de pulsos, o sea, tensiones de 50 voltios, o sea, o menos, ¿no? Ese es el máximo. Entonces, de pronto, no sé, ahora estoy pensando en sistemas de incendio que también pueden utilizar fibra óptica para vincular varios edificios. Estamos hablando de, no sé, 20, 14, 12 voltios. eh, Tensiones muy, muy chicas, que además te recuerdo que todos estos, el rack de comunicaciones, los servidores, todos tienen una alimentación en 230, ¿no? Para que estos aparatos funcionen, tienen su alimentación eléctrica en monofásica. Entonces sí, parece loco, pero sí, es posible transformar pulsos de luz en pulsos eléctricos y que esa información pase de uno a otro. En, en la parte de comunicaciones se utiliza mucho, como yo les decía, en el backbone o el esqueleto central. Cuando se hacen los sistemas de cableado estructurado, siempre se hablaba de que la distancia máxima que podría tener un conductor era 90 metros, y bueno, dependiendo del sistema y la norma bajo que uno hacía, ese era el sistema, esa era como la medida clave, ¿no?, para hacer esa conexión. Acuérdense que además es radial, ¿no? O sea, yo salgo del rack y voy a una conexión RJ45 que está en un puesto de trabajo. Entonces, ese largo del conductor me comandaba muchas cosas. Y si yo tengo una red extendida con muchos, desde la CPD sale otro rack, otro rack, otro rack, es lo más adecuado es que esa infraestructura como esqueleto sea hecha en fibra óptica, porque ahí yo salgo de ese- de esa distancia máxima. Ahí dependerá de qué me ofrece cada fabricante o cada sistema. Ahí vamos a tener que poner un poco de pienso en eso y dialogar con ese asesor específico, pero yo no me veo limitada por esa distancia, que si yo lo hiciera todo en UTP, este, podría llegar a estar dentro del límite. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ponen esos límites? Para que la velocidad de transmisión de los datos sea la adecuada.
Si no, yo tendría una red lenta, disgusto de los usuarios, imagínense, no porque las cosas no funcionan de manera rápida. Nosotros, el timing nuestro en la actualidad, José, es muy corto, ¿no? A veces, si nosotros agarramos el celular, por ejemplo, y hacemos una búsqueda y queda como una cosa así como, media como en flash, unos segundos, ya nos sentimos como un poco incómodos, ¿no? Digo, No, y piensen es muy ustedes como, pesado, a veces son exacto, piensen archivos ustedes muy como usuarios. pesados. Exacto. Entonces es como que ya, o sea, cada vez los procesadores tienen más velocidad, cada vez las computadoras tienen más capacidad de disco, cada vez se necesita, bueno, ustedes manejan AutoCAD y ni que hablar ¿cómo es? De otros sistemas, tipo, para hacer render, ¿no? O sea, consumen muchos recursos informáticos y consumen mucha cantidad de bits y bytes, y esa información tiene que ser comunicada a través de redes, y la lentitud o la celeridad es un factor muy importante. En algunos casos, capaz que lo más importante es el almacenamiento en disco o el espacio que uno tiene, yo que sé, en un sistema de seguridad con CCTV. Capaz que a mí lo que me importa es poder tener grabaciones y poder recurrir a ellas para controlar, no solo en tiempo real, sino ver, uy, hubo un incidente en tal lado, vamos a ver las cámaras, es la cosa más común. Pero cuando yo estoy trabajando conectada a una red y necesito velocidad de trabajo, porque cargar un archivo, levantar un archivo, hacer una acción es muy trabajoso, bueno, la velocidad se vuelve importante y es básica. Entonces, bueno, para lograr esas velocidades es que se recurre a este otro tipo de cableado. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. La electrónica es un mundo, ¿no? Que para nosotros nos es a veces ajeno y hasta por ahí nomás, porque todo el tiempo estamos manejando dispositivos electrónicos, la computadora, el celular, todo, o sea, con controles de todo tipo de aparatos eléctricos, y sin embargo, bueno, tal, lo que hay adentro de la caja, la caja negra, digamos, del asunto, no sabemos demasiado. Entonces, a veces nos cuesta y nunca vamos a ser especialistas en el tema, pero bueno, esta es la respuesta que yo tengo para darte sobre sobre este aspecto, y si en algún momento se requiere profundizar, bueno, eh, en el manual, por ejemplo, hay links donde uno puede ir a leer otras cosas. Eh, También, digo, en el caso de que a ustedes les surja alguna duda o algo, pueden preguntarlo en el foro, pueden hacer una consulta. Obviamente, si yo no sé responderlo, trataré de buscar a la persona correcta para responder. Siempre hay alguien que trabaja en el tema. Hay muchos arquitectos, aunque les parezca insólito, que trabajan muy metidos en estos asuntos o trabajan justamente en empresas de este tipo, ¿no? Que hacen infraestructura. Nosotros hemos tenido en el pasado alumnos que han trabajado, que trabajaban, por ejemplo, en empresas que hacían cableo estructurado, donde, bueno, el intercambio fue muy interesante porque ellos tenían bastante para decir de lo que era la diaria, ¿no? El trabajo en estas redes, el controlar, bueno, a veces los arquitectos, ¿no? Estudiantes de arquitectura que se quejaban de los arquitectos que no dejaron previsto esto, que me dejaron esto mal, que bueno, que ahora yo tengo que andar haciendo inventos o haciendo cuestiones extrañas para poder lograr darle las prestaciones que se necesitan, y bueno, un tema, todo un tema, la queja sobre los arquitectos. Bueno, respecto a lo que es el tema que vamos a encarar hoy, y espero que sea un poco más entretenido para ustedes y que les surjan dudas y me interrumpan, porque la verdad que la otra vez hablé como loca varias horas, así quedé, este, como que no vinieron las dudas en ese momento, hubieron pocas. Bueno, ¿qué son las redes de control? Como les decía, sistemas de control inteligente, domótica y miótica urbana. A modo de cuadro síntesis, dentro de las redes de control que vamos a tratar, estos son los conceptos que vamos a ver ya en las próximas diapositivas acerca de estas palabras, ¿no? Que capaz que las han escuchado y para ustedes no significan demasiado o no entienden cuál es la diferencia entre ellos. Nosotros vamos a tener equipos a conectar dentro de estas redes, es cualquier equipo electromecánico que necesitemos comandar, supervisar, accionar o regular.
Ejemplos de estos equipos a conectar son circuitos de iluminación, circuitos de riego, de ventilación, de acondicionamiento térmico, de agua caliente sanitaria y un gran etcétera, porque podrían haber muchas más cosas que nosotros podríamos controlar a través de estas redes. El cableado se denomina bus de control, es un cable que tiene protocolos adecuados y específicos para la transmisión de este tipo de información. Van a encontrarse que algunos sistemas manejan el UTP o incluso le llaman cable Ethernet, que termina siendo a la larga un UTP, porque Ethernet es el protocolo de transmisión, no la denominación del cable, pero muchas veces ustedes se van a encontrar que al UTP le llaman cable Ethernet. Pero también hay cableados específicos, entonces por eso no se queden atados al UTP, hay cableados específicos y esto dependerá del proveedor, del fabricante, de la lógica de programación, de la lógica de transmisión de datos que ustedes elijan y evidentemente del programa, ¿no? Capaz que en algunos lugares necesitan de grandes prestaciones y bueno, ustedes tienen que ir hacia un sistema con un cableado específico y en otros casos no tanto y bueno, admite otros sistemas y otros cableados. Entre los componentes y actuadores, el que destaca es el PLC, o ese les diría que es el básico, que PLC en inglés quiere decir controlador lógico programable, traducido al español, esa es la sigla. Hay a su vez un software de control, hay accionadores, hay sensores, hay variadores de velocidad, luego vamos a profundizar en qué quiero decir yo con variadores de velocidad. Todos estos elementos llevan centralizaciones, ¿no?, de esta información y donde se ejecutan las órdenes y donde realmente está el software de control instalado, que la PLC, además de ser el actuador y el componente, también es un centralizador de información. Hay un software central que puede estar en una PC o puede estar en un PLC también o en varios PLC. Se debe proveer la instalación de tableros de controles y espacios para un tablero eléctrico para instalar estos actuadores, por ejemplo, contactores, que nosotros los mencionamos como comando de motor a distancia en eléctrica potencia, o incluso los variadores de frecuencia. Entonces, vamos a tener una red con un cableado que va a determinados equipos que se conectan, que a su vez tienen componentes y actuadores, y tienen centralizaciones. Entonces, tenemos una gran red de un sistema de control que me va a recorrer todo el edificio y depende de los sistemas que yo quiero conectar o qué es lo que quiero controlar, la complejidad o no que va a tener ese sistema. Como destacado de todo esto, como idea central de todo esto, los sistemas de control inteligente se enfocan básicamente en la optimización del gasto energético y en la eficiencia energética. Apuntan a eso. Derivado de esto tiene otras prestaciones bastante importantes que nosotros vamos a ir mencionando, pero el objetivo básico, le diría, o central para la instalación de un sistema de control es justamente la optimización del gasto energético y la eficiencia energética. Referido gasto energético y eficiencia energética, porque nosotros volvemos a consumo, volvemos a potencia acá, ¿no? Nosotros podríamos, para lograr eficiencia y bajar un gasto energético, buscar sistemas complementarios de energía, por ejemplo, fotovoltaicos, eólicos. De hecho, la matriz energética en Uruguay, la que provee nuestra empresa proveedora, es una matriz energética que recurre a varios de estos sistemas de generación. Podríamos también buscar una limitación temporal o cuantitativa de consumos eléctricos, entonces en sistemas de acondicionamiento térmico, regulando temperaturas, usando sistemas que se llaman free cooling, apenas le doy los titulares porque no vamos a entrar en el acondicionamiento térmico, no es el objetivo de esta materia, aunque en este aspecto del sistema de control tiene mucho que ver y actúa sobre esos sistemas. El free cooling es un sistema que yo puedo bajar la temperatura o refrigerar un área simplemente utilizando el aire exterior, cuando eso es posible, ¿no? A través de sensores de temperatura. Si yo en invierno y estoy adentro de un shopping y hay una alta temperatura, es muy común que en el shopping a veces en invierno nosotros refrigeremos, está lleno el shopping y bueno, se ha levantado mucha temperatura, que en vez de prender una caldera o prender un chiller o una bomba de calor, yo puedo usar aire exterior, que está mucho más baja temperatura, para refrigerar el lugar. Entonces yo no estoy consumiendo energía.
Yo puedo hacer programación de acuerdo a horario, por ejemplo, puedo programar encendidos y apagados de determinados equipos, conociendo el funcionamiento del edificio, cómo se comporta el edificio en distintos horarios, este, el uso de estas instalaciones. Puedo también recurrir a equipos más eficientes. Acá menciono algo que no, en lo que no profundizamos en eléctrica y que tiene que ver con eficiencia energética, y ustedes capaz que como usuarios lo tienen más claro, es el etiquetado de eficiencia energética, ¿no? Entonces ustedes han visto las heladeras, los calefones, los electrodomésticos, las lavavajillas vienen con una etiqueta que va de la A a la D, y entonces le dice que su equipo qué tan eficiente, que obviamente la A es la más, incluso dice A más o A más más, cuáles son los equipos más eficientes, los menos eficientes en los de las letras B, C, D. Entonces ustedes pueden saber que este equipo me puede dar prestaciones, o sea, de consumo energético y prestaciones, en una relación muy adecuada, muy favorable al gasto energético. En cambio, yo si compro por ejemplo, una heladera, tengo que elegir entre una clase A y una clase C. Yo sé que la heladera, las dos me van a enfriar lo mismo, las dos me van a dar las mismas prestaciones. Vamos a suponer que las dos tienen el mismo volumen de almacenamiento, estéticamente son iguales. Sin embargo, a mí, yo podría inclinarme como usuario a comprar una heladera más eficiente tipo A, porque sé que voy a obtener esas prestaciones con un menor consumo energético. O sea, eso se va a redundar, evidentemente, en mi factura eléctrica. ¿Qué otras cosas nosotros podemos hacer para mejorar el gasto y la eficiencia energética? Bueno, considerar el pliego tarifario. También puedo programar el uso de acuerdo horario. Yo puedo prender o apagar una caldera si fuera una caldera eléctrica, no llegado el caso, en el momento que en el pliego tarifario tuviera una tarifa bastante baja, ¿no? Yo me tendría que contratar una tarifa inteligente, que se llama así, que me ofrece en determinados horarios un precio muy económico y en determinados horarios de alta demanda el precio es más caro, y yo tratar de consumir esta energía en el horario más favorable, ¿no? Considerando este pliego o este precio. Yo puedo automatizar circuitos de alumbrado según usos también, según horario, según requerimiento. De esto hemos hablado también, lo han visto con Juan Carlos y con Daniel en la parte de eléctrica, perdón, de lumínico, cómo a través de sistemas de control yo puedo lograr una automatización de la energía y generar determinados escenas de iluminación o como esos tipos de iluminación de acuerdo a los usos, a lo que la intencionalidad que nosotros le querramos dar a esa iluminación, elegir lámparas que tengan mayores rendimientos, así como reguladores de nivel lumínico a través de fotocélulas, midiendo iluminación interior y exterior, iluminación natural y iluminación artificial, y que la artificial sea un complemento a la natural, en momentos que tengamos posibilidad de iluminar naturalmente. Y como último, lo dejo por acá, habrán escuchado el diseño pasivo, la arquitectura bioclimática. Evidentemente, si nosotros, nuestra envolvente del edificio considera el confort de las personas, el confort térmico, las funciones que se van a llevar adentro del edificio, y esa envolvente es capaz de, a través del diseño de sus herramientas, lograr que este diseño sea lo más pasivo posible, es decir, con menos gasto de energía, menos uso, por ejemplo, de aire acondicionado o de calefacción. Yo puedo lograr que la envolvente este, logre ambientes adecuados respecto al confort térmico. Evidentemente yo voy a estar reduciendo el gasto energético y voy a estar logrando la eficiencia energética. Bueno, ustedes me dirán acá cómo, cómo juega el control inteligente, o sobre qué parámetros de esto yo puedo, ¿no es?, controlar. Bueno, evidentemente en iluminación, el control inteligente es algo que, los sistemas de control inteligente es algo que pueden lograr optimizar gastos y reducir gastos. En aire acondicionado ni que hablar. Eh, en la parte de agua caliente sanitaria, que también se menciona en el manual, también es algo que podemos hablar. Y acá hay un matiz de cosas que capaz que si alguno escuchó este relato ya llegó a sus conclusiones. Hay este,
Hay una cuestión de eficiencia energética, que por ejemplo el etiquetado de los equipos electrodomésticos apunta a eso, y hay un tema de directamente aprovechar el pliego tarifario, aprovechar condiciones comerciales para trasladar gastos de energía, lo cual no implica necesariamente una reducción en los gastos. A ver si me explico. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de calefacción eléctrico y bueno, considero en el pliego tarifario plegarme a esto y consumir en horarios de baja tarifa y en horarios de alta tarifa, no gastar en energía, yo voy a estar teniendo un ahorro energético, ¿no? La factura a mí me va a llevar menos dinero porque me va a cobrar menos. No necesariamente implica que yo haya usado el sistema más eficiente. Por ejemplo, si yo tengo un caloventilador, ¿no? Este pequeñito que lo que simplemente tiene es un rulo eléctrico, una resistencia eléctrica y un ventilador, si yo lo prendo para lograr acondicionar este espacio donde estoy en el horario de bajo costo de energía, yo voy a estar pagando menos que si yo lo prendo indistintamente en cualquier horario. Pero si yo además voy un pasito más adelante y de pronto compro un aire acondicionado con una clase A, yo voy a estar logrando el mismo acondicionamiento térmico, obtenerlo mediante un equipo que está conectado eléctricamente, pero que va a ser mucho más eficiente. El COP, que esto es algo en lo que no entramos de vuelta, que recalco en este curso, que es el coeficiente de performance del equipo, me dice que yo, si uso un equipo de aire acondicionado, por cada watt o kilowatt que consuma, voy a obtener una prestación 4 veces superior al de una resistencia eléctrica, que quiere decir que yo voy a gastar hasta 4 veces menos. Entonces, si yo, además del pliego tarifario, que me implica un beneficio en el costo operativo, yo voy a un pasito más adelante y considero para calefacción de ese ambiente un equipo con una alta eficiencia energética clasificado como A, yo voy a estar haciendo las dos cosas, gastando menos, consumiendo menos y obteniendo, a su vez como resultado, el confort que yo deseaba. ¿Se entiende? Yo también lo podría trasladar esto a iluminación. Si yo en mi casa pongo un sensor afuera y adentro para moderar cuando estoy encendiendo la luz en el interior de mi casa y si tengo iluminación externa que me puede favorecer tenerla apagada, es algo interesante de hacer. Ahora, si yo además la iluminación interior sustituyo todas las lámparas que tenía, que eran menos eficientes, cualquiera, por una lámparas LED o sistemas LED, yo además voy a estar agarrando o eligiendo un sistema que tiene una prestación muy alta. Me da mucho más energía lumínica o me da mucho más luxes que lo que me daría, no sé, una lámpara incandescente o una fluorescente compacta. Entonces yo voy a estar haciendo las dos cosas. Ese es un pequeño matiz. A la larga, es común que se traten de la misma manera y que ustedes vean que eficiencia energética y ahorro energético como que están dentro del mismo paquete. A mí me interesaba que ustedes razonaran y fueran un poquito más, porque hay empresas, por ejemplo, que se llaman ESCO, que trabajan en estos sistemas y hacen auditorías energéticas, que ven muy claro o aconsejan muy claro y diferencian ambos aspectos de la cosa, ¿no? No solo lo que es beneficio por migrar consumo, sino a su vez lograr con un consumo menor obtener las mismas prestaciones, que eso ya es eficiencia, ya no es ahorro, ¿no? Ahorro en el gasto. ¿Me siguieron o los entreveré? Quedaron ahí pensando. Si yo tengo un electrodoméstico que es de clase A, ¿para qué Sí, comprar uno de clase B? ¿Es más en barato? general son más baratos, en general son Claro, más baratos. es por eso. Es eso. En general, son más baratos o a veces incluso, digo, no sé, a ustedes les pasará, el electrodoméstico se ha vuelto un elemento estético y decorativo, ¿no? Que cuenta hasta en el diseño de una cocina. Antiguamente, en la época de mis padres, la heladera, capaz que han visto alguna, la heladera era tipo Bombé, diría Octavio, una cosa así redonda, que todo el mundo tenía la misma, obviamente en ese momento no se hablaba de ninguna de esas cosas, y las heladeras se compraban cuando se casaban y 30 años después se veían las heladeras ahí.
Ahora a veces se compra mucho por estética, se compra mucho no sé, por otras razones de diseño y no se hila mucho en el consumo. Y pueden haber, y después si algún día tienen, en estos días que de acá a la clase que viene, ustedes tienen la oportunidad de pasar por una casa de electrodomésticos y entrar a mirar las etiquetas, van a ver que en el mundo de heladera, por ejemplo, en refrigeración de comida, o en el mundo aire acondicionado, hay de todos los desempeños, hay de clase A, B, C, los equipos, incluso han inventado A más, porque digo, ya han logrado mayor eficiencia. Los equipos de aire acondicionado, los inverter, por ejemplo, son muy superiores a los no inverter. Y los dos pueden ser clase A, o de hecho los dos son clase A. Entonces a veces hay que ir a mirar exactamente qué es lo que dice la etiqueta para saber lo que estamos eligiendo. Y sí, una elección, como tú decís, puede ser el precio. ¿Por qué yo voy a comprar algo que gaste más? Capaz que decís, bueno, acá, este microondas, no sé, sale la mitad que el otro. En el momento de la inversión económica para comprarlo, es más barato. Ahora, en el consumo, si vos ese aparato lo estás utilizando todos los días, porque calentás la comida todos los días, porque hasta cocinás dentro de ese aparato eléctrico, bueno, ahí te lo vas a tener que cuestionar. Vas a tener que hacer un costo de inversión, ¿no? Bueno, si yo, este aparato que gasté mucho menos, pero si yo gasto un poquito en el otro, que sale el doble, bueno, ¿en cuánto tiempo con el mismo uso, porque yo lo voy a usar igual a cualquiera de los dos, yo en realidad ya me ahorro este dinero que gasté, que invertí ahora? Y bueno, ahí hay todo, la SESCO, por ejemplo, que son empresas que trabajan, hacen toda una relación de costo-beneficio y hacen la comparación entre meter la plata en el banco a un interés X o invertir en infraestructura que a mí me va a redundar en un periodo, amortizar el gasto y además empezar a ganar. En cuanto a economía doméstica o la economía nuestra, digo, sí son decisiones que son pertinentes a analizar, ¿no? Ni que hablar de las grandes empresas y los ahorros energéticos o los consumos energéticos que pueden deprimir simplemente con hacer este análisis, ¿no? Que planteó el compañero, sentarse y decir, pero pucha, si yo, este, ¿cuál es la diferencia entre comprar este y este? Y la diferencia puede ser esa, ¿no? Gastar poco al principio, pero gastar mucho en el uso, gastar mucho al principio, pero redundar en un mejor desempeño energético, en bajar el consumo y bueno, a la larga amortizar ese equipo. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, el equipo es tan caro que el equipo lo voy a amortizar dentro de 30 años. Y bueno, ahí se lo cuestionarían, ¿no? Tiene que ser algo que el repago sea coherente con los tiempos que vivimos. Cuando las ESCOs hacen trabajos para empresas le dan eso, ¿no? Le dice, bueno, usted en 5 años o en 2 años va a lograr esto, en 6 meses va a lograr esto, o hoy va a lograr esto. Por ejemplo, compensar la energía reactiva. A partir del mes que viene, usted ya pum, va a bajar esto a tanto, va a dejar de pagar tanta plata. Eso es prácticamente ya. Hay otras cosas que son más a largo plazo. Y eso, el largo plazo, debe analizarse, ¿no? No pueden ser cosas disparatadas. ¿Está bien, José? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros cuando hablamos de sistemas de control inteligente mencionamos, ¿no? Y esto está también en el manual, esto de hecho está extraído desde allí, domótica, himiótica o robótica. Acá vemos en un esquema. Domótica viene de una palabra domo, que tiene que ver con lo doméstico, tienen sus raíces latinas y ¿cómo es? Su que ver con el tema de, de su nombre, pero no vamos a profundizar en la semántica de estos términos. Domótica está reservado a lo que es una vivienda individual. La palabra inmiótica ya habla del edificio y la urbótica ya se refiere a la ciudad. Entonces, la inmiótica, por ejemplo, son sistemas de control aplicados en un edificio concreto, que puede ser un edificio privado o público, de mediano o gran porte, muy apropiado para hospitales, hoteles, edificios de oficinas o centros comerciales. O sea, estamos hablando de edificios complejos. Este, en la domótica, este sistema se aplica a escala hogar para obtener prestaciones similares a las que tenemos aplicando sistemas de miniótica, ¿no? Edificios más complejos, pero con una escala menor
A esto hoy, en la actualidad, está sumado el tema del Internet de las cosas, que yo les mencionaba. Hay equipos o aparatos eléctricos domésticos que son capaces de recopilar información, de realizar tareas autónomas, de devolver información al usuario o incluso al fabricante, y a través de esto generar que estos equipos que realizan tareas cotidianas concretas redunden en una mejora energética y en una mejora en aspectos técnicos que pueden, en futuras generaciones de estos electrodomésticos, mejorar más. En urbótica, estamos hablando de sistemas que se aplican a entornos urbanos, que son fuera del edificio, por ejemplo, como ya lo mencioné al inicio de la clase, iluminación de calles, de parques, de carreteras, el control de bombeo de agua potable. Ustedes saben que el agua potable en Uruguay, en Montevideo y en otras partes del mundo, se traslada desde los puntos ¿cómo es? De obtención, ¿no?, de este recurso hasta el usuario. Y bueno, en ese caso hay que pensar de pronto desniveles, alturas, caudales, hay que lograr llegar de manera con presiones adecuadas de uso. Y bueno, hay sistemas de bombeo de agua potable, también hay sistemas de bombeo de aguas residuales. Llegado el caso, esto puede ser por tema de gravedad o por las otros tipos de causas, también ser necesario bombearlas. Podemos también controlar el suministro eléctrico, controlar el tráfico, todo lo que les mencioné hasta. Capaz que nosotros en esta clase no nos dedicamos tanto a eso, o en este curso no nos dedicamos tanto a eso, pero ustedes, como futuros arquitectos, podrían llegar a lidiar con estos sistemas y son cada vez más necesarios, ¿no?, para manejar grandes ciudades y para lograr eficiencia energética. Sobre todo porque con acciones muy sencillas se pueden lograr beneficios muy importantes que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, como el cambio climático, el deprimir el consumo de energía este, que pueden producir calentamiento, y a través de un manejo adecuado y un sistema de control inteligente, lograr, en todos los niveles estoy hablando, ¿no?, en vivienda, edificio y ciudad, lograr contribuir a la mitigación de este problema. En sistemas de control inteligente, cuando nosotros estamos situados en el edificio, los términos que más comúnmente vamos a utilizar, y en negrita está el que se utiliza en el presente, a pesar de que refieren al mismo asunto, pero les diría que hoy, cuando ustedes escuchen hablar de BMS o tienen un BMS, están hablando de un sistema de gestión que es un sistema de control inteligente del edificio. Y estas las siglas provienen del término en inglés Building Management System, o BAS, ¿no?, que es otra manera de encontrarlo, Building Automatic System, o MS, Energy Management System. O sea, todos son lo mismo, lo único que en la actualidad capaz que lo van a escuchar más referido a este sistema, o sea, referido a BMS, que a BAS o a MS. ¿Qué pretenden estos sistemas? Es control automatizado, supervisión y gestión de otros sistemas del edificio. De vuelta a lo mismo, acuérdense que ese es el enfoque: optimizar consumos energéticos. Y acá aparece esto derivado, que no es el objetivo central, pero sí es un objetivo muy importante dentro de estos sistemas, es facilitar su uso. Nosotros a nivel doméstico en la actualidad tenemos, sin entrar en sistemas globales, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos controlar el aire acondicionado en nuestros hogares, si quisiéramos. Hay equipos de aire acondicionado que tienen conexión de datos, que a través de una aplicación en un teléfono pueden ofrecer la posibilidad de encendido remoto, de control de temperatura. O sea, uno puede simplemente con una aplicación en un celular prender o apagar un equipo de manera remota en el hogar, de manera de que cuando llegue esté todo calentito. Parece loco, pero es posible. Es posible para el usuario común. Antiguamente, les diría, ya hace unas cuantas décadas, capaz que tener aire acondicionado era un lujo para muchos hogares, ¿no? Y ahora es algo que ya no es tan descabellado pensar de que sea un poco más accesible para clases no tan pudientes, no clases medias. Este,
es accesible en cuanto a la compra del equipo y es accesible en cuanto al gasto energético del equipo. Máxime pensando que nosotros vamos a comprar equipos eficientes donde vamos a lograr las mismas prestaciones que con otro equipo, pero con menos consumo. Entonces ahí será la cuestión entre la persona, entre decir, bueno, me quedo con mi estufa convencional que me sale bastante económica y yo estoy igual calentito, o hago una inversión mayor en comprar un equipo más eficiente, que capaz que la inversión puede llegar a ser muy onerosa para el usuario, pero en tantos inviernos o tantos ciclos de invierno yo puedo lograr que esto, ya capaz que en el primer invierno lo desquito, ¿se entiende? Y de ahí la información que puede tener esa famosa etiqueta que es para el usuario. Además de que pueden haber incentivos económicos a través de devoluciones de gastos o devoluciones en la tarifa o directamente bonos, ¿no?, canjeables para comprar este tipo de electrodomésticos y no comprar otros. Hay un plan inteligente de UTE que además de la tarifa tiene que ver con el cambio o recambio de equipos de más alta eficiencia y bueno, eso redunda a su vez en un incentivo para cambiarse a esos sistemas. Yo no lo tengo en las diapositivas, pero se lo menciono ya que mencioné bastante el tema de etiquetado energético y capaz que alguno de ustedes o los alumnos que están de intercambio lo tienen en sus lugares de orígenes. Acá en Uruguay, en el CNUNIC, que es el Instituto de Normalización Técnica de Uruguay, está en análisis una norma de etiquetado energético de edificios. El etiquetado energético de edificios, que es en Europa y entiendo que en España, no me queda claro si en alguna otra región de Europa es así, no tengo muy claro en Latinoamérica quiénes están en esto ya implantados, sí sé que hay avances sustanciales. La idea es que al igual que la información energética que me puede dar un electrodoméstico, una heladera, un aire acondicionado, los edificios tengan una certificación energética que evidentemente tienen que hacer bajo normas de determinadas compañías a través de cálculos, análisis. De pronto capaz que alguna medición, pero más será a través del cálculo que a través de mediciones directas, darme una idea, por ejemplo, de cuánto consumo energético voy a tener yo en esa vivienda por el hecho de acondicionarla térmicamente. Y eso podría ser una variable importante al momento de elegir algo para alquilar, por ejemplo, o incluso para comprar, ¿no? Si yo tengo dos unidades de apartamentos que, bueno, tienen más o menos las mismas comodidades, tienen la misma cantidad de dormitorios, y yo las puedo utilizar, bueno, que capaz que lo que me vuelque a elegir una por sobre otra es que en esta yo en calefacción no voy a gastar nada y en esta, fíjate que voy a gastar fortuna. Bueno, ustedes dirán, ¿en qué entra el arquitecto? Bueno, el arquitecto entra en justamente definir la materialidad de ese edificio para que las pérdidas térmicas o las ganancias térmicas en el caso de verano no sean tales que el acondicionamiento térmico artificial sea muy oneroso para el usuario. Y sí, eso es diseño de arquitectura, además de que quede lindo, además de que estéticamente sea algo atractivo, etcétera, etcétera. No olvidarse de la materialidad y pensar en estos otros factores que a la larga van a afectar al usuario, porque esos edificios se van a terminar habitando y va a haber un consumo de energía muy importante en lograr el confort térmico en esos edificios. Entonces, bueno, hacia ahí vamos, ¿no? Capaz que en poco tiempo o en corto o mediano plazo, no lo sé, no tengo muy claro los avances que ha tenido el análisis de la norma en Uruguay, vayamos hacia eso, hacia un etiquetado energético de edificios, de unidades, sobre todo en el tema vivienda. Así que bueno, capaz que lo que les digo yo ahora, 2025, dentro de 2 años es una realidad. Tengan presente que estas cosas las van a tener que estar manejando al momento de proyectar, incluso, ¿no? Para ir a soluciones pasivas que con una arquitectura más sustentable, por decirlo de alguna manera, ir a soluciones pasivas que me eviten un gasto energético importante y que, bueno, que yo pueda tener viviendas que estén etiquetadas en unas clases más favorables posibles. Un esquema que nosotros podemos armarnos o también interpretativo de lo que es el funcionamiento del sistema de control inteligente
yo voy a tener eh, un accionador o variadores, ¿se acuerdan los contactores, los variadores de frecuencias del motor? Que me van a estar transmitiendo información al controlador PLC y a su vez esa información vuelve a los accionadores. Un software que me da instrucciones lógicas, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, este software está instalado en los controladores a través de una programación con protocolos de programación que exceden el alcance de este curso, pero bueno, van a ser los que van a estar instalados en los controladores que reciben información a través del sensor, un sensor X que están midiendo un parámetro determinado. Esto a su vez necesita de un equipamiento de apoyo, o sea, necesita de racks, necesita de tableros, necesita de una infraestructura física por donde, sí, donde estén instalados todos estos elementos, registros, cajas y todo un sistema que me apoye esto. Y vamos a obtener a su vez una visualización gráfica. Y ahora vamos a ver en unas diapositivas más adelante en este aspecto cómo han cambiado estos sistemas, ¿no? Un aspecto muy simple, pero que redunda en interfaces más amigables con el usuario o un usuario más básico, les diría, un usuario no tan leído, no tan instruido, puede llegar a comprender. Capaz que decir esto en la época de las aplicaciones y los celulares y los smartphones y todo esto parezca innecesario, pero cuando yo les muestre una imagen de lo que uno podría ver en un sistema de control, la visualización gráfica de un sistema de control en un PC, que ahora a su vez el PC puede ser sustituido o apoyado por una tablet o hasta el propio celular, o sea que yo tenga visualización de un sistema de control de un edificio a través de una interfaz de celular. Bueno, la visualización gráfica ha cambiado mucho y favorece mucho el entendimiento del sistema. Y bueno, la modalidad de control que se va a hacer sobre los determinados puntos que nosotros vamos a terminar controlando se definen a través de las instrucciones lógicas que aporta el software, ¿no? La programación que se va haciendo. Este es el esquema de funcionamiento básico de ese sistema, de estos sistemas a los distintos niveles que hemos visto, domótica, urbótica e imniótica, pero todos más o menos tienen el mismo esquema y la misma lógica de funcionamiento. Acá vamos a detenernos un poquito cuáles son los sistemas de control inteligente, o cuáles son los sistemas, perdón, más comunes que se incorporan a un sistema de control inteligente. ¿Y por qué estos y por qué no otros? También podrían haber otros. En general, lo que nosotros vamos a querer actuar es sobre los sistemas que tienen más consumo energético en el edificio. O sea, los que me podrían redundar en un mayor ahorro. Además de que puede haber otros motivos u otros sistemas, ¿no? Que podrían surgir. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo quisiera controlar un sistema de aire acondicionado o de ventilación? Son grandes consumidores de energía, pero además tienen una gran incidencia en el confort de los usuarios. Capaz que ustedes me dirían el riego, digo, capaz que está medio, no tiene que ver tanto con el confort, pero sin duda el aire acondicionado y la ventilación tienen mucho que ver con el confort y son muy caros o redundan en grandes gastos. También nosotros podríamos controlar otros sistemas que capaz que tienen que ver mucho más con la seguridad, incendio, transporte, generación eléctrica. Y acá abro un paréntesis con incendio, que nosotros lo vamos a profundizar en la última parte del curso. Tengo interacción con estos sistemas, no específicamente los estoy controlando. ¿Qué quiero decir? Yo puedo saber, por ejemplo, a través de un sistema de control inteligente, que la bomba de incendio se encendió o que se encendió la presurización de escaleras porque hay un ventilador que empezó a andar dentro del sistema de presurización de escaleras. Esto que me permite a mí ir a ver, bueno, qué es lo que sucedió en la central de incendios, a ver si es un evento de incendio, si es una falla, si es un acto de vandalismo, lo que fuere. No directamente comando las acciones que va a hacer ese sistema. ¿Y me explico? O sea, no es que yo prendo o apago la bomba de incendio, sino que recibo una señal de que la bomba de incendio se encendió. No la voy a estar comandando a través de un sistema de control inteligente, pero sí puedo estar sabiendo qué está sucediendo y esa información puede llegar
centralizada en este mismo sistema de control, más amigable y donde yo pueda sacar conclusiones. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque, bueno, los sistemas de incendio son sistemas independientes que tienen su propia lógica y que no, por ejemplo, el que se encienda una bomba quiere decir que yo en algún lugar o se rompió un bulbo ¿cómo es? De un sistema de rociadores automáticos o alguien abrió una boca de incendio, por ejemplo, para combatir un incendio. Pero no es que con el sistema yo voy a romper el bulbo del rociador o voy a abrir una válvula de una boca de incendio. Simplemente yo tengo esa información. Y esa es una salvedad. En cambio, en aire acondicionado sí yo voy a estar actuando, apagando, prendiendo o variando frecuencia del motor. ¿Cuáles son las funciones que yo puedo tener? Bueno, comando a distancia de equipos, monitoreo a distancia de equipos, regulación del funcionamiento de los equipos. Comando a distancia de equipos, la más básica, ¿no? Con actuadores, contactores y botoneras, yo puedo hacer acciones simples, por ejemplo, on-off, encender o apagar un equipo, ¿no? Este sería el sistema de control más básico que podría ser. Yo también puedo monitorear a distancia de equipo. Bueno, verificar el funcionamiento, el estado, si hay algo en alarma, si hay algún mantenimiento para hacer, etcétera, etcétera. Yo puedo regular el funcionamiento del equipo y bueno, la acción en este caso sería actuar sobre el equipo de acuerdo a la demanda que tiene real, regulando parámetros, de acuerdo a lecturas que yo tengo de este equipo. Y entonces, por ejemplo, tener un dimmer y una fotocélula eléctrica, que lo que estoy haciendo es básicamente dimerizar la iluminación, midiendo, por ejemplo, la iluminación que yo ya tengo de forma natural. Entonces yo me regula la iluminación artificial según la lectura que hizo la fotocélula en tiempo real en el exterior. También podría regular en ese sentido, por ejemplo, otro ejemplo que podríamos poner acá en este recuadro, un sistema de acondicionamiento térmico. En este caso, yo con un termostato podría saber la temperatura que hay en el local y comandar o dar una señal al equipo de que se encienda, que se apague o que varíe la frecuencia en el caso que tuviera un motor y que el sistema, por ejemplo, un aire acondicionado central, podría actuar con un variador de frecuencia en el flujo de aire acondicionado que voy a estar ingresando en el local. Y ahí se abren un montón de ejemplos de estos sistemas que yo podría comandar. El riego también, podría comandarlo con una opción on-off acompañada de un reloj, por ejemplo, decir, bueno, el riego se va a prender todos los días a las 9 horas. Entonces, bueno, yo tengo una acción on-off que está comandada por un reloj que lo hace de manera automática. Podría ir a más, ¿no? A medir parámetros de humedad y una cantidad de cosas, pero sobre todo humedad, y bueno, encender o apagar eso de acuerdo a si realmente se necesita hacer riego o no. Entonces yo defino el proceso o estas funciones como una respuesta de un sistema o un equipo frente a una situación real o a un requerimiento que yo establecí previamente y que está calculado a partir de un dato externo agregado. ¿Qué quiero decir previamente definido? Bueno, que está programado para llevar determinadas acciones siempre que yo le dije que hay un dato externo o una lectura que amerita esa acción. Eso es programación. Yo me puedo fijar un determinado parámetro de humedad, por ejemplo, en un local, y decirle, bueno, cuando la humedad relativa de este local medida a través del sensor de humedad alcance este parámetro, se va a encender tal equipamiento de acondicionamiento térmico, por ejemplo, un deshumidificador. O al revés, yo necesito que ese ambiente tenga una humedad relativa controlada y decir, bueno, dentro de este rango de humedad relativa que yo puedo funcionar, si yo tengo menos, voy a prender un humectador, si tengo de más, voy al revés, ¿no? Deshumidificar. Y así un montón de variables que yo puedo controlar en un sistema de aire acondicionado y ventilación. Podría medir oxígeno, por ejemplo. Algo que estuvo muy de moda en pandemia, se medía CO2. Entonces, cuando hay consumo de oxígeno, se libera CO2, la respiración nuestra, ¿no? Entonces, que haya mucho CO2 en un ambiente es un indicador de una mala calidad del aire y en ese caso se necesita ventilación. Entonces, si yo fijo un parámetro de CO2 y tengo un sensor
que me brinda esa información al sistema de control inteligente, yo podría decir, bueno, cuando se alcance este parámetro, se enciende la ventilación mecánica. ¿Me siguen? Todas cuestiones que se pueden controlar a través de este sistema. Bueno, esta es una interfaz, vean ustedes, ¿no? Así se veía, ¿no? O así se ve, porque creo que esto todavía sigue instalado. Esto es una manejadora de aire. Acá tiene sus filtros, tiene sus serpentinas, tiene ¿cómo es? Sus tendidos de refrigerante. Esto es un sistema de 2 caños. Se los menciona al pasar, también hay sistemas de 4 caños. Hay una entrada y una salida. Y aquí hay una serie de parámetros que está midiendo el sistema de control. Y esta es la pantalla que a mí me ofrece, ¿no? Como un detalle de los parámetros que está midiendo y las acciones que está tomando. Entonces, en este caso hay cajas BAB, que son estas cajas que me ofrecen a mí, son las que actúan sobre la cantidad de aire en realidad que va a estar inyectando en cada uno de los ambientes. Seguramente hay un ambiente 1, un ambiente 2, un ambiente 3, y me mide cierta capacidad, ciertos parámetros que yo evidentemente tuve que poner los sensores para eso. A su vez, bueno, acá yo puedo entrar a otras pantallas ¿no es? Obtener más detalles, obtener otra información, pero esta es la interfaz que a mí me ofrece un sistema de control inteligente que está aplicado en este caso a un sistema de aire acondicionado y me medía ciertos parámetros a través de ciertos sensores. Y bueno, yo acá, evidentemente, si tengo algún problema, tendré alguna señal de alarma, alguno de los factores estará fuera de rango y esa información la obtendré para tomar acción. Estas imágenes que yo tengo acá, es un sistema de control inteligente también. Vean que mi interfaz cambió bastante, ¿no? Esto estaba en un PC, y esto es lo que yo veía, una cosa bastante básica. Para los que conocieron, no sé, creo que ninguno de ustedes conoció los sistemas DOS, se parece bastante a eso. O sea, después vino Windows y lo cambió todo. Pero bueno, se parece bastante a lo que se veía en las computadoras antiguas. Yo ahora, esto es un sistema también de control inteligente, una empresa que no viene al caso. Vean que, por ejemplo, este es el edificio, ¿no? Esta es la pantalla inicial, por decirlo de alguna manera. Yo acá entro a un menú donde voy a entrar a, por ejemplo, acá un laboratorio, y en este laboratorio, vean el tamaño de esto, ¿no? Que está a la mano de la persona que está haciendo esta, esta operación. Acá en este laboratorio dice, bueno, que esto es el determinado aire acondicionado, apretan esta pantalla táctil, la pantalla inmediatamente pasa a esa manejadora, y en esa manejadora, a su vez, cliqueando en determinados puntos, puedes saber si hay filtro, si el caudal de aire, cómo está funcionando esto, y ir a los parámetros que está midiendo. Por ejemplo, acá está midiendo diferencias de presión en una esclusa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que testear de que esto está funcionando bien, yo tendría una presión de un lado de la esclusa, dentro de la esclusa, afuera de la esclusa, los parámetros fuera de rango me los estaría mostrando cuáles son, o me estaría dando una alarma, el operador podría ir a saber que algo está sucediendo en este lugar y tener la información que necesita para esto. En este caso, las esclusas son espacios de transición donde las diferencias de presión lo que hacen es que el espacio del laboratorio sea estanco y bueno, cuando se hacen mediciones, por ejemplo, de bromatológicas, ¿no? Es importante que no entren ni virus, ni polvos, ni bacterias del exterior, entonces, bueno, a través de diferencias de presión, yo puedo lograr, pasando determinadas esclusas con presiones diferenciales, que eso no ocurra, y esto es lo que me está midiendo este sistema de control. Y es muy importante para el usuario, en este caso del laboratorio, tener estos parámetros bajo control, porque ¿qué pasa? Las mediciones que podría hacer dentro del laboratorio, si esto no está dentro de los rangos que se predefinieron, podrían ser inválidas, ¿no? Si yo estoy midiendo bacterias en un determinado alimento, si no está en el alimento, está en el ambiente y las ingresé yo en ese laboratorio, evidentemente las mediciones que me pueden dar no son válidas para determinar la calidad de ese alimento o no. Y así, etcétera, etcétera. Entonces vean qué qué diferentes pueden ser, cómo se brinda la información en un sistema u otro. Esto es un sistema que tengo
entiendo que todavía está funcionando con un sistema de control más viejo, y estas son las interfaces que uno puede obtener desde estas nuevas aplicaciones o estas nuevas tecnologías. Yo diría que capaz que ganamos en amigable, ¿no? El tema de tener pantallas touch, y bueno, es como muy intuitiva, por decirlo de alguna manera, para el usuario. Acá capaz que había que tener otra cabeza para interpretar la información, si bien de pronto nos da la misma información, para interpretar la información que en este sentido. Ahora ustedes me dirán, bueno, también este laboratorio, por esto que acabo de comentar, es muy importante medir eso. Pero ¿para quién otra persona puede ser importante, por ejemplo, saber que acá la diferencia de presión, o si apretan un determinado botón ¿no? que está viendo, no sé, el filtro, que tiene una presión tal, indicador de qué puede ser y a quién le podría interesar esa información? Si yo, por ejemplo, no sé, me fijo y el filtro está midiendo presiones, el filtro de aire, ¿no? El filtro que va, hay varios filtros ubicados en este sistema, pero hay un determinado filtro que hay un parámetro que tiene que tener un valor X, y a mí ese valor me da fuera de rango. Y yo, por ejemplo, soy un operador de mantenimiento, indicador de qué puede ser para mi tarea. A ver si a alguien se le ocurre. La presión está muy baja, y bueno, ahí me da una alarma en el filtro. ¿Nadie? José está pensando. Yo, como operador de mantenimiento, por ejemplo, puedo saber que hay un filtro sucio. Un filtro sucio que me está incidiendo sobre la presión del aire que está circulando, y por ende el caudal del aire que está circulando por ese equipo. Entonces, yo puedo saber a través de un sistema de control inteligente, y puedo definirlo incluso a través de alarma, es decir, filtro sucio, que esa diferencia de presión salga en el sistema de control inteligente como un mensaje que diga filtro sucio, cambiar, por ejemplo. Entonces, el operador de mantenimiento de estos sistemas empieza a tener una información valiosísima, que no tiene que hacerlo, no tiene que ir haciendo una inspección visual, ¿no? O midiendo parámetros de andar desarmando equipos y midiendo caudales, o haciendo cosas, acciones que son onerosas o que de pronto implican detener el equipo o hacer algunas acciones que no estarían buenas para el uso de esos espacios. Entonces, simplemente a través de la lectura de la información que da esto, que previamente yo definí los parámetros que dentro de los rangos que son adecuados, y los mensajes que voy a recibir, puedo decir que esta persona dice, bueno, el filtro del tipo tal está sucio, lo tengo que cambiar. A su vez, estos sistemas permiten almacenar registros históricos. Entonces, si esta persona, de pronto, este edificio está situado en un entorno urbano, de pronto está situado en un entorno rural, y bueno, a mí siempre me da que en el AC2, que es la manejadora 2 de aire acondicionado, el filtro tal, bueno, yo veo que cada, no sé, cada 6 meses me da esta señal, ¿no? De que lo tengo que cambiar o lo tengo que limpiar, dependiendo del caso, y lo que se haya seteado. Bueno, esta persona puede decir, bueno, el filtro de la manejadora de la C2 más o menos se tiene que cambiar cada 6 meses. Entonces ya está, puedes prever compra. Puedes decir, bueno, yo para el año 2026 y para lo que resta del 2025 voy a encargar al fabricante que está en China y del otro lado del mundo, y me tardan 3 meses en llegar los filtros, voy a encargarle un filtro de esto, o 2, y ya los voy a tener acá en mantenimiento. A su vez, al contador, que bueno, que maneja todo la economía de este edificio, puedes también saber, bueno, si yo tengo un pedido, una orden de compra para tales filtros de tal equipo de aire acondicionado, de tal lugar, que a mí me va a permitir mantener en condiciones la manejadora 2 en el año, lo que resta del 2025 y el resto del 2026. Bueno, eso es un gasto que puedo proyectar. Si a mí alguien me pregunta, bueno, ¿cuáles son los gastos que tenemos programados de mantenimiento para el periodo, no sé, 2026-2028? Yo, a través de estos registros históricos y el manejo de esta información,
puedo ir, bueno, mira, está previsto gastar tantas cosas en la manejadora 2, tantas cosas en la manejadora 1, además va a tener que hacer tal acción de mantenimiento en tal época, y bueno, tener controlado todo ese proceso. O sea que esta información redunda en un beneficio claro, que es el abatimiento de costos, la eficiencia energética, el ahorro energético, pero a su vez puede significar planificar al futuro un mantenimiento o planificar costos. En edificios complejos como este del ejemplo en la pantalla, eso es crucial, porque si no, ustedes saben que el mundo es global y capaz que el filtro no está en Uruguay, y si yo no tengo muy claro o no conozco, no tengo fuerte este proceso, no lo tengo claro, digo, yo tendría que parar un laboratorio, por ejemplo, porque no tengo un filtro para el sistema de aire acondicionado, lo cual es muy grave. Entonces yo, planificando con la información adecuada que recibo de estos sistemas, puedo llegar a optimizar el funcionamiento de este lugar a través de este sistema de control inteligente. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué son Eh, importantes estas cosas? Sí. Digo, a los contadores les encanta. Son los primeros capaz que se oponen al gasto, porque digo, no son cosas baratas, y que capaz que piden, ¿no? Que uno justifique el gasto, ¿no? Y diga, ¿por qué va a hacer esto? ¿Y por qué yo necesito de esto? Pero luego, digo, que la información está, son uno de los primeros que hacen uso de ella, realmente. Capaz que antes de que los de mantenimiento, porque el de mantenimiento capaz que como está más metido en el tema, ya se establece rutinas de mantenimiento que las hace regularmente y al principio no está tan conquistado por tu sistema, pero el contador sin duda que sí, porque ya puede proyectar gastos al futuro y ya puede saber inversiones, ¿no? Que sean necesarias. Y vean qué intuitivo que es todo el manejo de esto. Esto mismo, dependiendo del sistema que esté instalado, del sistema de control, del fabricante y de otras variables comerciales, también podría tener esta misma información en un celular, por ejemplo, en una aplicación. Muchos de estos también tienen esa prestación. No solo tener esta tablet, digamos, aquí, sino a su vez poder a través de Internet y a través de una señal de Wi-Fi, que uno pueda acceder a esta información en forma remota. Bueno, para el arquitecto, además de esta significancia, ¿no? que he visto ahora en la práctica, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué elementos aparecen, ¿no? Y cuáles son los elementos que aparecen en el edificio que yo tengo que prever? ¿Cómo llegar? Espacios para ubicar estas cuestiones. Bueno, yo voy a tener un hardware específico de control que va a estar vinculado a sensores, registradores, controladores, PLC, etcétera. Entonces, los sensores van dependiendo de qué tipo de sensores y qué variables van a censar. Yo voy a tener que tener previsiones de tener canalizaciones, una red de cables y una caja donde va a estar ubicado ese sensor, donde hay termostatos, donde hay medidores de humedad, donde hay fotocélulas o sensores de luz. O sea, hasta allí va a tener que llegar un cableado que va a ir en definitiva a el PLC, que es el programador, el controlador lógico programable, que es que va a recibir esa central y de acuerdo a lo que se le programó, va a definir las acciones que este PLC va a tomar. Entonces yo, fíjense que voy a tener desde un sensor al PLC. El PLC va a analizar esa información y a su vez va a devolver una acción que va a haber que tomar sobre ese equipo. Entonces ya ahí ya tengo por lo menos una canalización desde el elemento que sensa al PLC y una canalización del PLC hacia un actuador que va a actuar sobre el equipo. Yo voy a tener racks, concentradores de pronto de esta información, pantallas de visualización, como vi anterior, PCs también se utilizan. Incluso puedo yo tener un jacket, una conexión acá donde yo pueda con una laptop cargar y bajar la información. Periféricos, tableros de control. Este tipo de tablero, ven que acá está el PLC, ¿no? Este es bastante simple. Este tipo de tableros van a empezar a aparecer en diferentes lugares del edificio o un lugar donde se va a concentrar
un gran tablero del edificio. Este PLC, de pronto no lo tengo claro acá en el ejemplo, comanda un par de equipos o uno solo, como el que vimos en la pantalla de fondo lila, y es suficiente para controlar los parámetros que yo necesito en esa edificación. Y el cableado o el bus de control es el que transmite esta información y es el que transmite la información entre los controladores y los elementos externos a la red. Y bueno, depende del protocolo de comunicación. Como yo les decía, van a encontrarse con el término de cable Ethernet, que en realidad es un cable OTP, pero pueden haber otros tipos de cableados. Ahí depende de la marca o el fabricante de estos sistemas. Otra cosa importante para nosotros arquitectos en este tema de la electrónica es que, bueno, lamentablemente, para bien o para mal, uno se termina casando con una marca, un fabricante o un sistema. Cuando nosotros estamos en este sistema se llama fulanito de tal y tiene sus sensores, sus protocolos de comunicación, sus elementos periféricos. A veces, en cosas básicas, como por ejemplo, no sé, es un termostato, puedo capaz que tener un termostato de un fabricante X o de varios termostatos. Ahí hay que ver la compatibilidad de esos elementos con lo que es propiamente el sistema de control inteligente, ¿no? Como el que comanda todo esto o el fabricante. Ahí van a tener que sentarse a ver realmente. A veces son sistemas muy cerrados donde se puede utilizar determinadas cosas que son solamente de ellos y bueno, el sistema dice que yo puedo conectar tal cosa, tal cosa, tal cosa, que es del mismo, que está englobada por el mismo fabricante. A veces no, yo podría llegar a tener libertad de elección en sobre todo en temas de elementos periféricos. Pero bueno, la realidad es que son sistemas en general cerrados, donde, bueno, hay un grupo acotado de cosas compatibles porque son de la misma marca. Es más o menos lo que decía la propaganda. Había una propaganda que creo que ahora no está más en radio, se escuchaba bastante, que dice que para ser Chevrolet necesita repuestos Chevrolet. Es más o menos lo que puede ocurrir con un auto, ¿no? Que nosotros tengamos. Si nosotros vamos a hacer un mantenimiento de un auto marca tal, bueno, probablemente tengamos que ir a buscar el repuesto de la marca, porque a veces los mecánicos son muy creativos y pueden hacer inventos y la cosa funciona igual, pero generalmente no. Entonces, si uno necesita un repuesto, tiene que ir a un repuesto del mismo fabricante. Y bueno, acá lo mismo. Los dispositivos, los elementos, generalmente son de una marca y bueno, eso los hace un poco cerrados y limita de pronto las posibilidades que podamos tener nosotros de sustitución de equipos o de elección de equipos, ¿no? Del equipamiento que va a formar este sistema. Eso es algo a tener en cuenta. Algo a tener en cuenta, sobre todo cuando ustedes se desempeñen como arquitectos, de bueno, esta marca está en el mercado ahora, ¿desde cuánto tiempo? ¿Va a desaparecer? Hace mucho tiempo que está acá, cómo son los resultados en otros edificios similares, y bueno, eso lo va a llevar de pronto a elegir tal sistema de tal fabricante o tal sistema de tal otro fabricante. Pensando en eso, ¿no? En realmente la realidad del fabricante que ofrece estos equipos. Bueno, en cuanto a las previsiones arquitectónicas, tenemos que tener canalizaciones para el soporte mecánico de los cables de control. Ahora vamos a cerrar la clase volviendo a ver el plan. Voy a tener una bandeja de tensiones débiles, por lo que van a circular todos estos cableados. Voy a tener que tener una alimentación eléctrica especial a los controladores, de preferencia en emergencia y tensión regulada, que quiere decir que yo acá voy a tener una UPS y probablemente, como es el caso del laboratorio, además tiene un grupo electrógeno. Entonces está el grupo, bajo el grupo están los circuitos que atienden a la UPS y bueno, va a haber una UPS que va a estar sosteniendo de pronto este sistema de control, además de otras cosas en los laboratorios. Eso depende del diseño y depende del caso, pero en general los sistemas de control tienen que tener un sistema de respaldo de energía. A su vez voy a tener cajas y registros necesarios para el correcto enhebrado de los cables. Recuerden que, bueno, que en tendidos largos, si no están los registros, esto es complicado. Voy a tener que tener espacio para instalación de los gabinetes de las controladoras, por ejemplo, en este caso,
El gabinete este era muy pequeño, además, este es el gabinete donde está la PLC. Esto manda una señal a, en un caso, a una PC y voy a obtener algo así, o en otro caso, a una interfaz mucho más amigable, y esto vean que es como una pantallita de una tablet, y es una maravilla. A su vez voy a tener que tener previsión de espacio en un local de No sé. vigilancia o central. ¿Alguien preguntó algo que se me chispoteó? Sí, sí, yo, Ah, la canalización son las planchas estas en las que van las, los cables, esto que se ve a veces. ¿Eso queda por debajo del ciberrazo o por arriba? las canalizaciones en este caso son o canalizaciones de hierro o canalizaciones que podría ser bandejas, la bandeja de tensiones débiles, por ejemplo. Ah, no, Se usan las mismas, ahí va, se usa el mismo tipo de infraestructura que para la infraestructura eléctrica. Lo que sí es importante destacar que las tensiones débiles, estas que son de 50 voltios hacia abajo, en general, como transmiten datos, ¿no? Se ven afectadas por los campos magnéticos que les pueden hacer las tensiones de potencia, ¿no? O sea, los circuitos de potencia. Entonces, lo que tú te vas a encontrar es con bandejas para tensiones débiles, que van a estar separadas de las de potencia. Por ahí en la literatura, lo podés leer en Marquisio, no sé si está en el manual, y bueno, te los traigo a colación acá, se habla de que la distancia mínima sería unos 15 centímetros, aunque ustedes van a ver a veces las bandejas más pegaditas. Pero 15 centímetros podría ser una distancia conservadora entre conductores o cables de sistemas de, ¿cómo es?, de tensiones débiles y cableados de potencia. A la potencia, a los cableados de potencia que existan estos cableados al lado no les va a pasar nada, pero al revés sí. O sea, los cableados de tensiones débiles que manejan voltajes de 50 voltios e inferiores se van a ver afectados por los campos magnéticos que generan los cableados eléctricos. Entonces vos vas a tener bandejas y canalizaciones y registros independientes para estos sistemas que para los sistemas de eléctrico. No sé si contesté tu pregunta. sí, sí, por supuesto, Bueno, gracias. vamos a acá, ¿cuánto vamos? 27. Pocas preguntas, chiquilines, ¿no? Pocas preguntas. Vamos a mirar algo. Voy a compartir. Están ahí viendo el AutoCAD. Sí, Miren qué lindo. Uno es un desfilado. Ahora vamos a mirar. Vamos a ir acá a la pestaña de tensiones débiles. Este es el famoso laboratorio que yo les traigo como ejemplo complejo de todo esto. Acá, por ejemplo, yo tengo un termostato, ¿no? Dentro de este laboratorio, acá tengo un termostato. Acá está todo lo de tensiones débiles. También está lo de los puestos de datos, de cableado estructurado. Pero fíjense, yo lo que querían que vieran es que hay una infraestructura que recorre todos los pasillos del edificio, en rosadito las que están por encima del cielo raso, y estas que están así como punteadas son las que están por debajo del piso técnico. Entonces, por acá van a ir los cableados de tensiones débiles, que son diferentes, estas bandejas, a las que van a utilizar los circuitos de potencia, ¿no? Entonces, estas van a estar separadas y se dibujan así. Si yo les muestro en el modelo, que es un viaje, que había agarrado que está todo esto, van a ver que las de potencia son unas y las de tensiones débiles son otras, ¿no? Están diferenciadas. Eso es importante destacar. Y yo a su vez voy a tener que prever, y por esto eran los unifilares que yo les quería mostrar, a ver si yo acá marqué este, por ejemplo, que es bastante sencillo. Este es un tablero, un esquema unifilar de un tablero de aire acondicionado, del A2, ¿no? Uno que creo que es lo que vimos también en la pantalla del sistema de control. Y véanse que acá, dentro del circuito que va al manejador AC1, AC2, que creo que será esa que teníamos en pantalla, acá yo tengo un circuito, ¿no?, eléctrico de 4 por 25 amperes, esta es la termomagnética, que este es el símbolo de un contactor, que este contactor va
vinculado al sistema BMS. ¿Qué quiere decir? Que el contactor que va vinculado al sistema de control inteligente del edificio puede actuar sobre este circuito abriendo y cerrando el circuito. De esta manera es que yo logro controlar, en definitiva, esta manejadora de aire, encendiéndola y apagándola a través del sistema de control. Yo también podría tener otro tipo de operaciones, pero esta es la más básica, el contactor, encendido y apagado. Vean que todo tiene sus asteriscos, ¿no? Que dice ABMS, ABMS, ABMS. Bueno, acá hay ventilador de inyección, hay extracciones. Esto es un ventilador de extracción. Estos son todas las manejadoras, AC1, C2, AC3. Y lo más probablemente es que este tablero general esté bajo grupo, yo acá no lo estoy viendo, digo, pero que esté bajo grupo electrógeno. La cometida, el tablero A2, seguramente en el tablero general, que es este, va a estar bajo grupo electrógeno, perdón, es este que está acá, que es bastante más complejo. Por eso no los quiero entreverar, a ver si está por ahí. Tablero. Planta alta, debería andar por esta zona. ¿Qué me redunda esto que yo les mostré antes? Acá. Que yo, en el tablero de eléctrica, además de la termomagnética, voy a tener un contactor. O sea que van a entrar a aparecer más cosas dentro del tablero de eléctrica, ¿no? Dentro de este tablero de eléctrica A2 va a haber para el circuito 1 una termomagnética de 4 por 25 amperes y un contactor. Así, para el circuito 2 algo similar, el 3 algo similar, el 4 algo similar. Entonces, esto me va a hacer que los tableros sean más grandes, porque yo no solamente voy a tener la protección de los circuitos, sino que voy a tener todos estos actuadores. Esto puede determinar que el tablero sea más grande, más profundo, más ancho y que se vuelva de un tablerito que es el tablero. Ahora no tengo las fotos, qué lástima que no las puse en la clase. Después se las voy a mostrar la clase que viene porque las tengo que buscar. Esto no son tableros chiquititos, ¿no? Son tableros grandes, esto que son como un ropero que se apoyan en el piso. Son tableros importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer varios elementos. Entonces, en el tablero de eléctrica también van a haber cosas que van a estar dependiendo del PLC de esas centralizaciones o tableros del control inteligente. ¿Se entiende? Todo esto está canalizado. Todo esto tiene una infraestructura básica eléctrica con canalizados de hierro, con bandejas, por encima de cierre o bajo piso técnico para lograr esta magia que se produce dentro del PLC. No les quiero agobiar más con los unifilares, pero quería mostrarles cómo es que está vinculado, ¿no? Tensiones débiles y eléctricas, cómo estas cosas se comunican entre sí y cómo el tema de tener un sistema de control inteligente implica proyectar la eléctrica para que esto sea posible. No solo las tensiones débiles, ¿no? Las tensiones débiles, que es una parte de lo que es acondicionamiento eléctrico, está fuertemente relacionado con esto. Y terminé media hora antes porque ninguno me interrumpe. ¿En algún momento enseñarán a hacer los unifilares? Pregunta Nahuel. Ojalá, ojalá pudiéramos. Nuestro curso, como ya que estamos en la mitad del curso, se han dado cuenta, es un curso teórico práctico. Tiene 9 créditos, ¿no? Lo que significa que 9 créditos por 15 da 135 horas, y bueno, 135 dividido 2 da 67 con algo horas aula. Las horas aula nosotros las destinamos justamente a dar teórico, ese teórico práctico, digamos, donde se muestra algún ejercicio, pero bueno, básicamente es teoría. Realmente hacer unifilares sería una tarea más parecida a un práctico o más vinculada como a una especie de taller, donde realmente nosotros no tenemos las horas docentes o las horas asignadas a nuestra unidad curricular como para llegar a hilar tan fino. Si vas a hacerlo, Nahuel, evidentemente, en trabajo final de carrera. Ahí sí vas a tener que hacer unifilar. Capaz que no para este año, no lo tengo claro, pero en algún momento, digo, es intención nuestra, capaz que aprovechando el tema de prácticas curriculares, tener algún estudiante
bueno, que pueda servir como de generar material que pueda llegar a tener su utilidad práctica. Por ejemplo, generar bloques o generar ejemplos en CAD, etcétera, etcétera, que pudieran utilizar ustedes para hacer un usuario, ¿no? Eso es algo que lo tenemos ahí como una idea futura, pero que realmente hoy no lo podemos, realmente no tenemos cómo solucionarlo. ¿En TFC tenés algún asesoramiento al momento de realizarlo? Sí, por supuesto. Hay un asesor de eléctrica. Stephanie, por ejemplo, una docente que ustedes han visto ahora en el curso, este año ha empezado a estar de asesora de eléctrica en un taller, no recuerdo cuál. Juan Carlos, con el lumínico, también a veces le da alguna mano con eléctrica. Casi todos nosotros hemos estado o estaremos en TFC, porque bueno, el equipo docente es bastante reducido. Bueno, Soledad está en lumínico, por ejemplo, en otro taller. Daniel ha estado en eléctrica, en este momento no está. Yo estuve en acondicionamiento térmico unos años. Y bueno, allí sí tenés un asesor y en planta, ¿no? Es un trabajo lindo para hacer. Bueno, supongo, yo digo lindo, pero yo soy arquitecto y supongo que ustedes como futuros arquitectos también, ¿no? Es un trabajo lindo de hacer porque en realidad a veces cuando en TFC ustedes hacen el proyecto, es la modalidad que se ha implementado en FAU, no digo que sea la única, a veces vienen con esa cosa como atesorada, ¿no? Esa cuestión de ese proyecto cerrado y que bueno, que ustedes le tienen mucho cariño, y es como que van al asesor de eléctrica, le dice dónde va la subestación, y ustedes se les craquea el edificio y se quieren matar porque no pensaron, en ningún momento se plantearon eso. Bueno, espero que ustedes que sean instalaciones 2 tengan la antelación, ¿no? De ahí, en ese proyecto precioso, divino, que parece un pequeño tesoro, tener previsto, aunque sea un mínimo espacio, decir, bueno, cuando el asesor de eléctrica me pida la subestación, acá tengo el lugar que cumple, que no tiene un baño arriba, que está en contacto directo con la calle, que tiene tal medida, que no sé cuánto, donde yo puedo hacer una subestación. Ahí el asesor de eléctrica va a haber sido desmayado, y no va a poder creer que ustedes ya fueron con la cosa más o menos solucionada. Y teniendo el marquicio, ¿no? como guía para el proyecto de eléctrica, yo creo que van a andar muy bien. Por eso yo insistí y sigo insistiendo en que lo lean. Que tienen que leer tienen que ir es una lectura obligatoria, que tienen que leerlo, que tienen que desmenuzarlo. Que un segundo. Ya estoy acá. Le decía que leyendo el marquicio, esta lectura, digo, que yo entiendo que es algo pertinente, y con el manual de tensiones débiles y con lo que ustedes ven en la clase, perfectamente van a poder desarrollar un proyecto de eléctrica en TFC. En algún momento en el pasado, y cuando esto no era instalaciones 2, que era instalaciones electromecánicas, en la parte nosotros dábamos eléctrica, planteábamos una especie de ejercicio de relevamiento que no tenía que ver con el diseño de la infraestructura eléctrica, pero sí de relevamiento, donde capaz que se podían ver otras cosas. No es posible abordar en un curso, que le diría que es teórico, esta parte práctica que tiene que ver con diseño de instalaciones eléctricas, pero no se van a ir sin eso de Facultad de Arquitectura. Tengan presente que, bueno, que TFC como que retoma todas las instalaciones que nosotros estamos viendo en el curso, y bueno, ustedes ahí sí como proyectistas, con un asesoramiento específico, van a poder desarrollar estas cosas. Por eso es muy importante, primero que no se reseteen, ¿no? Que lleguen al TFC, que no se acuerden de qué fue lo que hicieron en este curso, que eso también pasa. Entonces pasa a veces cuando la cosa es memorística, cuando uno no termina de casarlo bien, pero acá me dijeron que esto es 50, y bueno, yo lo uso como mantra y no sé ni dónde sale la cosa. Si ustedes entienden, analizan, evidentemente van a poder resolver esto de manera práctica, en ese trabajo de integración por excelencia, que es el trabajo final de carrera. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De orden práctico, de orden proyectual.
de su situación en en la Facultad de Arquitectura. A veces nos tienden a considerar cosas como compartimientos estancos, ¿no? Parece que esto me habla de esto y esto está allá, y no. Ese match realmente lo hacen muy hacia el final de la carrera, y no perciben todas las implicancias que eso tiene. Entiendo que esto lo tengo que destacar para que ustedes entiendan que esto no solo es de utilidad en la vida profesional, también tiene Profe, una utilidad muy práctica al final. Sí, una señor. consulta, capaz que te preguntaron, pero planos de Sí. eléctrica no vamos a hacer, ¿no? En el curso no, no, no. ¿Hay una optativa para eso? No, es lo que yo te decía. En el único lugar que vos vas a hacer un plano de eléctrica va a ser un trabajo final de carrera. Bien, perfecto. Seguro. Ahí. Ojo, yo el año pasado algún estudiante me comentó, y no me acuerdo de qué unidad curricular, en construcción, y no recuerdo cuál, habían unos chicos que estaban haciendo en el semestre pasado, me acuerdo, de segundo semestre del año pasado, les habían mandado como tarea hacer un plano de eléctrica. No me acuerdo qué edificio, así que capaz que en alguna construcción sí hagan eso, no lo tengo claro. O sea, era más global, ¿no? Era como temas constructivos, de eléctrica y había otras cuestiones, Sí, como un pequeño ejercicio integrador, pero realmente no lo tengo presente. Nosotros no lo hacemos. Eso bien, implicaría incluso, te diría, que bueno, que esta materia tuviera más crédito, ¿no? Porque tampoco, o sea, el créditos, horas aula y exigencias tienen una relación. Entonces, si yo fuera a algo práctico, que ojo, no lo veo como algo descabellado, o sea, no me parece algo que innecesario, capaz que sería pertinente, evidentemente tendría que haber algún ajuste de créditos, porque tampoco se le puede pedir con 9 créditos entregarme una tesis, un plano y un proyecto y además aprobar los parciales. O el régimen de aprobación debería ser muy diferente. Qué bueno, que en el pasado también ensayamos alguna cosa a través de ese trabajo individual, había el trabajo individual y los parciales, y bueno, había una ponderación de lo que eran los puntajes para la aprobación. Pero sí, gracias. digo, en general todos los arquitectos o todos los que están en estas materias que tienen taller, digo, tienden a tallerizar todo, por decir algo, o sea, siempre ir al correlato práctico de lo que se está viendo. Y ojo, no está mal, en su cabeza, a la larga lo van a terminar haciendo en la práctica. No en el momento que se hace, o sea, no todas las materias o todas las unidades curriculares tienen asociado un trabajo práctico de taller o una aplicación práctica de taller. Se pretende que el trabajo de integración que reúna eso sea TFC. No sé si te dejé en claro. Sí, sí, Bueno, gracias. como ya se me están yendo, si no tienen ninguna otra duda, dejamos la clase de hoy por acá. Igual el lunes, si quieren, si les quedó algo que no les quedó claro o de la lectura del manual encuentran algo, me consultan. ¿Ah? Bueno, gente, buena jornada. Nos vemos el lunes. No. Chao.